Bueno, lo que vamos a hacer ahora con el asurado es empezar a trazar nuestro objeto. Les recomiendo que sea un objeto que tenga mucho volumen para que puedan ver un buen resultado, ¿no? El asurado lo vamos a trazar, más bien el objeto lo vamos a trazar con un lápiz muy delgado. Si se dan cuenta, siempre trato de marcar líneas delgaditas. Aquí se me le di un trazo con el lápiz. Siempre trato de marcar líneas muy delgaditas para que, pues por si tengo que borrar. De hecho, aquí borré bastantes veces, ¿eh? No se crean que salió la primera. Ahí tengo mi referencia. La referencia yo la tengo aquí enfrente. De hecho, aquí está enfrente. Entonces, generalmente, pues la referencia también tenga en la misma iluminación. No vayan a cambiar la iluminación porque eso es bien importante ahorita. Si quieren utilizar iluminación artificial, adelante, iluminación natural. Pues a lo mejor tienes menos control, pero sí pueden dedicarse sus tiempos, ¿no? A lo mejor de 2 a 3 lo trazo y siempre va a tener la misma iluminación, o generalmente tiene la misma iluminación. Eh, una vez que se traza, ahora lo que vamos a hacer es con este mismo, yo estoy utilizando un lápiz, pero vamos a trazar el asurado con una pluma. Hay diferentes tipos de asurado. Asurados simples, que es lo que voy a hacer aquí, y asurados complejos. Los simples, vean, voy a mostrarles en esta hoja. Un asurado simple es básicamente líneas paralelas, ¿no? O sea, pueden ser estas líneas. Y utilizo una pluma para que todo el trazo sea igual. Ahí sí el trazo va a quedar constante. Y aquí yo estoy generando como una especie de... Son dos tonos, si se dan cuenta, el tono de abajo y el tono de arriba. Puedo generar otro tono. eh, a lo mejor entre estos tonos, entre estas líneas, puedo generar otro tono. Tratar de no pisar las otras líneas. Y aquí ya tengo tres tonos en el asurado. Y son por las líneas rectas. Ese es un asurado simple. Un asurado complejo, pues puede ser con las mismas líneas, que en realidad puede ser la misma complejidad. Simplemente en el otro asurado se pueden marcar líneas a 45 grados. Por ejemplo, aquí marco líneas a 45 grados. Y ahí está. Puedo marcar otras líneas, ¿no? Otras líneas a lo mejor un poquito más acostadas, como 30 grados, para marcar otro valor. Entonces, fíjense. Y puedo marcar otra todavía, con líneas un poquito más acostadas. Y entonces aquí ya tengo tres tonos dentro de mi asurado. Entonces no es tan complejo, pero bueno, lo complejo va a ser identificar como siempre luces y sombras. Por eso fue con lo que empezamos. Vamos a identificar luces y sombras. Yo ahorita no voy a empezar con un asurado simple en estas líneas, ¿no? En estas líneas yo estoy trabajando con un lápiz. Entonces voy a poder marcar, lo podemos hacer de manera visual, pero ahorita lo voy a hacer de manera, pues apoyándome de unas guías. Voy a marcar tres tonos. Unos que van a ser sombras y ahorita como estoy utilizando lápiz no importa que yo esté rayando. No lo hagan mucho, pero yo pues tengo que hacerlo para explicarles. Entonces fíjense, esta va a ser sombras, completamente sombras, ¿no? Lo más oscuro que se pueda. También lo de arriba. Voy a ubicar dónde está la iluminación. La iluminación queda como por aquí, ¿no? Yo puedo marcar todavía tonos medios, ¿no? O sea, como por aquí, otros tonos, para ir degradando. Entonces, ¿qué va a significar? Que todo esto va a estar más oscuro, aquí arriba va a estar más oscuro, y entonces yo tengo que marcar otras líneas para que queden más claritos. Por ejemplo, hasta aquí va a quedar como más claro. Lo voy a hacer con pura línea. No necesito marcar contorno, ¿eh? Ahorita lo que estoy haciendo es marcar el asurado. No estoy marcando únicamente contorno. Bueno, aquí la coincidencia es que voy a marcarlo con la misma dirección, pero en otras ocasiones no lo voy a marcar con la misma dirección. Entonces, fíjense. Aquí es hacerlo, pues sí, con paciencia. Acuérdense que me pongo mi hoja para no manchar. Espérense a que se seque lo más que se pueda. Y entonces, pues bueno, voy a trabajar. Voy a marcar mi primer línea. Ahí está. Marco una segunda línea. Esa segunda línea va a quedar en esta, pues para hacer el degradado.
Trato de que las líneas queden lo más paralelas posibles. Entonces, en la parte de abajo es donde debe quedar un poquito más oscuro. Ahí está. Jalo otra línea para hacer el degradado hacia arriba. Ahí está. Jalo otra línea para hacer el degradado hacia arriba. Ahí está. Veo si me alcanza a hacer la otra línea. De hecho, voy a jalar la otra línea para que también llegue a ese punto. Desde este punto, ¿no? Desde aquí. Aquí sí, hay que hacerlo con mayor paciencia y tratar de hacer lo más precisos posibles, porque aquí, pues ya, si nos equivocamos, pues ya nos equivocamos, no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, voy a jalar otra línea. Tampoco lo hagan tan estresados, es decir, aquí yo ya estoy como muy cercano con las líneas, pues no pasa nada. Tratar de no chocar, que no choquen en la mayoría de los casos, pero bueno, aquí ya no me dio espacio para meter otra línea y ahí ya quedó. Ahora hay que hacer la parte de arriba. La parte de arriba es con el mismo proceso, es decir, jalo, voy a marcar mis 3 líneas, a ver si las puedo distribuir un poquito más preciso. No necesitan ser la misma longitud, incluso puedo prolongar una de las líneas hacia acá para que tengan como escalas tonales. O sea, ahí la puedo mandar hasta allá, ¿no? Y ahora, hacer las líneas que van a la mitad. Por ejemplo, esta línea, voy a tratar de colocarla justo a la mitad. Para eso ustedes ya practicaron un poquito para que las líneas les quedaran un poquito más derechas y equidistantes sobre todo. Ahí está. Si necesitan mover la hoja, muevan la hoja. Acuérdense que ahorita ya es acomodarse como ustedes puedan. Por eso yo también estoy tratando de acomodar esta hoja para marcar mis otros. Ahí me fui un poco chueco. Y ahí ya está marcado con un asurado en esta parte, ¿no? Eso lo voy a replicar para las otras. Entonces, bueno, lo voy a replicar. Mientras tanto, bueno, ahorita continúo con el ejercicio. Voy a terminar estas 3 de estas. Bueno, lo estoy grabando para que lo puedan ver porque aquí va a tener diferentes cosas. Fíjense, identifico la luz, pero aquí abajo, aquí hay otra zona de luz. Es decir, la zona más oscura va a ser la de en medio. Fíjense, porque aquí en la parte inferior hay una luz de rebote, que es la luz del piso. Yo les voy a subir la fotografía para que puedan identificarlo y aquí está la luz de rebote. En todo caso, lo más oscuro va a quedar más o menos por aquí, ¿no? Esto sería lo más oscuro. O sea, esto sería, pues sí, sería, digamos que si vamos a poner escalas, este puede ser el 2, 1, 0, 1, 1, 0, o sea, 0 es que es la mayor cantidad de luz. Y de este lado, 1 y luego 2, ¿no? 2 es que se va a tener como más líneas. Entonces, más o menos así lo puedo identificar. Yo no me preocupo mucho porque queden así las manchas, o bueno, los trazados, porque yo después los puedo borrar, ¿no? Fíjense, aquí ya está borrándose. No me esperé casi a que se secara. Y ese fue mi error, ¿no? Ahí está. Tengo que esperarme a que se seque para que no se manche tanto. Ok. Bueno, ahora, si entonces yo estoy trabajando estos para que sean 2, 1, 1, pues se supone que es el que tiene menos. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es marcar. Estoy marcando 3 para estos lados. Y este va a quedar como un poquito más iluminado. Me parece que era 1, 0. No, aquí no era 0, aquí era 1. De hecho, voy a prolongar las líneas.
Sí, porque abajo le da luz, le va a dar un reflejo de luz, pero no le da una luz completa, ¿no? Como en la parte de arriba. Prolongo mis líneas. Les digo, no tienen que quedar de la misma longitud, incluso puedo prolongar esta un poquito más. Ahí está. Ahora, esta parte de abajo queda clara. Es 1. Y bueno, esta va a tener 1, entonces jalo una línea de este lado. Que no se prolongue todo. Se supone que aquí es el 2, o sea, desde aquí puedo jalar. Para generar mayor brillo en la parte inferior. Si yo quiero, en esta parte también puedo darle como entre líneas, ¿no? Para darle mayor profundidad. De este lado igual. Se supone que este es el 2, entonces ahí es donde debe de haber más líneas. Y ahí está, fíjense, se está generando como una mayor fuerza de negros en esta parte. Y ya bueno, la de arriba es igual a la que había hecho aquí arriba. Entonces, pues, lo voy a hacer. Y estoy marcando el azurado con una sola línea, o con líneas rectas. Ahí está. No las dejo de la misma longitud, no es necesario. De hecho, va a ser más natural que no las deje de la misma longitud. Poco a poco vamos a agarrar un poquito más de confianza. Y marcamos, ¿no? Ya está marcado esta parte. Les digo, si nos vamos chuecos en alguno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque después vamos a ver el conjunto de todos los elementos y cómo esos están generando todo nuestro objeto. Voy a continuar y, bueno, de una vez, ahorita que tengo prendida la cámara, voy a continuar con esta parte de la derecha, ¿no? En la parte de la derecha sí quiero meter más líneas, además de hacerlo un poquito más complejo, ¿no? Con líneas encontradas. Y voy a hacer esta franja, toda esta franja. Identifico dónde están las luces. Por ejemplo, mi objeto, no todo el objeto es, bueno, de entrada es negro y hay unas partes que son con cromo, pero yo me voy a ayudar con la iluminación que yo tengo aquí arriba y dónde quedan los brillos en el cromo para identificar cuáles son mis zonas de luz. Por ejemplo, aquí puedo identificar que tiene esto como zona de luz. Es decir, ahí va a haber menos líneas, menos unión de líneas. Y luego tengo otra zona de luz que es más o menos aquí otra vez. Fíjense, aquí es donde está los brillos, ¿no? Está el rebote del piso. Entonces, estas son zonas de luz. Le voy a poner 0. 0. 1 va a quedar aquí. Este va a ser 1. Este va a ser 1. Como si estuviera yo dibujando con este. Y este de abajo, 1. Este es 2. Ese es decir, la zona de más sombra. Ustedes no tienen que poner números, solamente identifiquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería 1 y 2. Bueno, voy a hacerlo con líneas combinadas. Entonces, si voy a combinar líneas, puedo seguir trabajando con estas líneas. Entonces, voy a revisar desde 1 hasta el otro 1, ¿no? Entonces, marco. Ahí está. Marco el otro. Así es que este objeto, bueno, ese es otro objeto. Entonces, ahí está. Voy a marcar una línea intermedia entre el 1 y el otro 1. Entre el 1 y el otro 1. Ya poco a poco se va a ir generando. En la parte inferior también marco de una vez. Y no tengan miedo de ir colocando trazos, no tengan miedo de ir colocando trazos,
pero sí vayan primero colocando en donde van a ir como más juntos, ¿no? O donde van a quedar más oscuros. Bueno, aquí jalo. 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 Bueno, entonces, pues donde va a quedar el 2, voy a marcarlo para que haya como un degradado. Incluso me puede ir ayudando de la longitud, o sea, quiero colocar una línea intermedia de estas. Voy a colocar justamente entre esas dos con una longitud más corta. Por ejemplo, en estas, pues voy a colocar una línea que abarque la longitud intermedia. No nos tenemos que casar que cuando coloquemos achurados a fuerza tienen que ir a 45 grados. Eso no es necesario. Aquí ya tengo un poquito más espacio, entonces puedo ir colocando como más elementos. Por ejemplo, aquí yo quisiera prolongar la línea y no necesito que la línea esté continua. Puedo hacer líneas que estén discontinuas. Entonces, fíjense. Poco a poco ustedes van a ir agarrando confianza con su trazo. Y bueno, de este lado también genero. Y por ejemplo, en este caso, puedo colocar más líneas y lo puedo colocar con un asurado a 45 grados. Entonces, por ejemplo, de este lado, ahí está. Aquí también, marco 45 grados, sobre todo que toque el 2. Ahí está. Y en la parte inferior, ahí está, ¿no? Esa es otra forma de colocar el asurado. Podemos colocar uno intermedio, a lo mejor un poquito más acostado. Igual de este lado, más acostado. Y igual de este lado, ¿no? Les digo, no se fijen si ahorita creen que no están quedando bien. Vamos a completar todo el trazo para hacer que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, aquí puedo meter más líneas intermedias para generar esta saturación de trazos. Y entonces, como aquí hay más trazos saturados, significa que es un poquito más oscuro, ¿no? Entonces ustedes solamente traten de implementar la luz, traten de ponerla de este lado. Está más o menos así. Ahora voy a continuar con... voy a continuar con este trazo de aquí porque después voy a utilizar esta parte. Aquí es muy oscura. Aquí, por ejemplo, esto es una luz. Aquí hay otra luz. Entonces sería 0, 1, 2, 1 y bueno, 2 otra vez. 2, 0, 2 y 1. Y hago lo mismo. Si se dan cuenta, bueno, voy a seguir la misma dinámica, que son puras líneas paralelas. Entonces en 2. Ya está. Entonces marco en el 2. Se supone que debe haber más líneas. No las coloco en la misma longitud.
Ahí estoy generando más saturado de este lado. Y listo, ya estoy marcando la luz. Listo. Ya está marcado con una separación, una distribución de los trazos en esta parte. Ahora voy a hacer la parte más amplia, que es esta parte de la cabeza. Reviso otra vez mis trazos. Entonces voy a colocar líneas para marcar las zonas de luz. Hay una zona de luz, otra zona de luz. De este lado tengo otra zona. Entonces sería 0, significa que es más luz. Sería 1. Dentro de este, aquí sería 1 también. De este lado también es como 1, 2. Donde estoy marcando 2 es donde se supone que va a ser más oscuro. Y bueno, y 2. Este también es 2. Voy a empezar a hacer el trazado. Y entonces lo puedo hacer como ustedes se acomoden con su asurado. Les digo, puede ser como este o pueden ser como este. Este es un poquito más, a lo mejor tengo que abarcar más espacio. Entonces, y además quiero que se haga en diferente dirección, ¿no? Que no sea esta misma dirección que ya he estado siguiendo, sino que sea esta dirección. Como siguiendo esto. Ahora, donde hay 2, se supone que voy a colocar más líneas. Voy a tratar de que las líneas sean equidistantes, que tengan como la misma forma de mi objeto, ¿no? Como si estuviera tratando de llenar ese mismo objeto. O de seguir las mismas líneas que tiene ese objeto. No saturo tanto en donde dice 1 y mucho menos donde dice 0, ¿no? De hecho, en 0 trato de que ni siquiera toque la línea. Aquí es 2, entonces en 2 sí tiene que haber prolongado hacia abajo. Este ya es 1. Entonces voy a tener como más líneas dispersas. No significa que cuando esté 0 tiene que quedarse vacío. Ahorita voy a meter otras líneas ahí en 0. O sea, tiene que ser la zona de más iluminación, pero tampoco lo voy a dejar sin pintar, porque eso hace que, pues que queden como huecos blancos. Visualmente quedan como muchos huecos. Listo. Bueno, entonces ya está esta parte. Ahora, donde tiene más es en 2. Aquí hay que identificarlo. Ay, perdón. Aquí en 1. Hay que prolongar la línea. En 2 empiezo a saturar. También de este lado. Este es 2. Entonces puedo saturar. Trato de llegar hasta donde está el 1 o donde están las líneas como un poquito más o deberían estar más separados, donde hay más luz.
tratar de que se quede la luz en la parte donde está marcado, ¿no? Entonces, fíjense, aquí va en el 2. Yo no sé si está sirviendo esto de estarlos nombrando como por números para que ustedes vean cuál es el que tiene mayor tono. Voy a colocar la hoja porque ya la había olvidado. Y entonces fíjense. En esa parte inferior tengo como más saturación de color, ¿no? Lo mismo de este lado. Puedo dejar unas partes con mayor saturación y eso visualmente me está dando como, pues sí, está dando más saturación de color, como si fueran degradados. Coloco yo mis trazos como en medio para ir generando ese degradado. Por ejemplo, si yo creo que aquí debe estar un poquito más oscuro, puedo hacerlo. Puedo marcar algunas líneas. Les digo, no necesariamente tiene que quedar ahí vacío, sino poco a poco, con mis curvas, voy a ir haciendo que se genere el volumen, saturando más de color o de líneas en esta parte, ¿no? O en la parte donde debe de ser más oscuro, sin tener miedo de colocar las líneas. Ustedes solamente piensen, así como los otros ejercicios, piensen en dónde quieren que se vea más sombra. Y entonces ahí es donde van a pintar más. Tratar de como que se quede un poquito degradado. Es decir, algunas líneas un poquito más cortas, unas líneas un poquito más largas. Y ya. Ya está, esta pieza ya se nota como la diferencia, ¿no? Ya se nota como cuál es la parte más oscura, cuál es la parte más saturada. Coloco líneas, si se dan cuenta estoy marcando algunas líneas para que no se vea tan vacío en algunas partes, sobre todo para marcar el mayor volumen, en dónde va a quedar. Por ejemplo, aquí me parece que aquí es donde debe estar más oscuro. Sin inconveniente podemos colocar más líneas en esta parte que es donde pega con la otra pieza del objeto y ahí podemos colocarlo más oscuro. Aquí también. Y visualmente estamos identificando zonas ya de mayor oscuridad. Sin necesidad de estar marcando trazos o de marcar contornos, ¿no? Entonces, así es como vamos a generar la pieza. Mientras más trazados tenga, va a ser más oscura la pieza, pero también podemos hacer que se vea un poquito más compleja, ¿no? No empezar a saturar en todos lados, no empezar a rayar hacia a lo menso. Si se dan cuenta, yo empecé con zonas un poquito más de luz. O sea, las zonas de luz se quedan casi limpias. Las zonas de sombra las voy a marcar. No pasa nada que yo las marque. Aquí solamente utilicé, si se dan cuenta, dos ángulos. Les ayuda mucho que mejor utilicen aquí una pluma porque se gasta mucha tinta. Y entonces, pues no van a querer gastarse un estilógrafo en esto. Bueno, ahí está, esta parte. Ahora me voy a ir a esta parte. Esta parte es muy pequeñita. Fíjense, esta. Ahí sí voy a colocar su contorno. Hacia abajo. La luz va a quedar en la parte, como que queda en esta parte. Ahí es donde queda la luz. Entonces, para darle ese volumen como si fuera como de balón, estoy generando ese volumen. Y para que se quede más oscuro en la parte como de adentro,
Listo. Ahí está, un poquito más saturado. Voy a continuar con las otras piezas y poco a poco vamos a finalizarlo. Bueno, ahora voy a hacer los detalles que están en esta... Es que esta específicamente tiene algunas como líneas. Fíjense, todas las líneas van como hacia el centro. Son unos detalles que son de la misma rasuradora. Entonces voy a tratar de jalar las líneas. Voy a hacer líneas pues todas encontradas, pero después voy a empezar a saturar más en algunas partes donde está más oscuro. De hecho, las líneas exteriores son un poquito más oscuras. Ahí está. Siempre es tratar también de como de seguir pues la misma forma del objeto, aprovechar la misma forma del objeto para que ese volumen se aproveche. Y además esa textura, ¿no? Porque yo quiero lograr aquí una textura de las navajas estas de la rasuradora. No las junto mucho porque acuérdense que después voy a tener que agregar algunos detalles para que se marque más para que se marque más. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar otros detalles. Justo en el borde. Justo en el borde voy a colocar esas líneas porque esas me van a ayudar a marcar como ese como escaloncito que hay entre estas dos piezas. Por eso ya tenía mi guía con el lápiz. Ahí está, ya se ve el contorno. Pero además voy a aprovechar para marcar otro contorno. Para que una de las líneas quede un poquito más oscura. Que es la exterior, esta que les decía. Estoy generando volumen. Estoy generando una textura además. Y eso es una de las ventajas de utilizar el ashurado. Que pues el mismo ashurado nos está dando una textura. Entonces podemos aprovechar el mismo ashurado para eso. Fíjense, ahí está. Con la misma textura. Ahí está. Ahora, también puedo yo aprovechar una línea para marcar un poquito el contorno. Por ejemplo, de este lado, voy a marcar un poquito el contorno que se marca ahí. Ahí está. También de este. Un poquito. En esta parte inferior. Y se van complementando. Todas esas líneas van a complementarse. Ahí está. Vayan viendo su objeto, vayan viendo que esté quedando bien. Aquí pues veo que aquí hay como una zona de sombra. Yo no me voy a dejar llevar únicamente de la lógica. De aquí, por ejemplo, sería 1, sino más bien veo las sombras que se están marcando en mi objeto. Siempre es ver mucho el objeto. Y aquí sería 2, 0. Es decir, de este lado hay más luz en la parte superior que en la parte inferior. Entonces, fíjense. Y con esta misma forma estoy marcando esa textura. Si acaso aquí puedo irlo marcando, ¿no? Y ahí está. Ya están marcados como esa forma de la navaja. Si yo quiero marcar como por ejemplo otros contornos, aquí yo siento que podría quedar un contorno. Ahí está.
Listo. Entonces voy a continuar haciendo esta parte de abajo y voy a terminar estas piezas para continuar con las piezas de abajo. Bueno, entonces voy a trabajar esta parte del cromo. Voy a replicar la luz así como yo la vea. Entonces, fíjense. Toda esta parte es luz. Ahí está. Y pues básicamente, en realidad, esta parte es de mayor sombra. Este sería como el 2, sería 1 y este sería 0. Si acaso aquí abajo se llega a marcar un poquito la sombra. Y ya, ¿no? Entonces esta sería 1. Y así voy a seguirlo trabajando. Entonces lo trabajo igual como lo había trabajado aquí arriba. Es primero marcar las luces. Perdón, voy a marcar primero donde está 2 y hasta donde llega con 0, ¿no? Tratar de tener la misma forma y la misma dinámica de la forma del objeto, como si quisiéramos moldearlo. Esta pluma le falta un poquito de tinta, como que no está corriendo muy bien, más bien. Se me fue mucho ahí. Bueno, entonces continúo de este lado. Este es para... Hay unas líneas que ahí yo marqué con lápiz, que voy a aprovechar para marcarlas de una vez. Listo. Ahora, ¿cuáles son los criterios que yo utilicé de este lado? Pues cuáles son las sombras, ¿no? Entonces, más o menos tener la misma dinámica. No voy a inventarme ni luz ni nada, no importa eso. En realidad, si esta figura o esta parte es un poquito clara, pues así lo voy a dejar, ¿no? Porque si no, voy a estarme inventando piezas que a la mera hora no van. O me voy a estar inventando áreas de sombra y de luz que a la mera hora no van. Este es el 2, por eso estoy marcando más. Ahí está. Listo. Esta es una parte. Después la otra parte la voy a hacer bueno, eso es que es otra pieza, eso que está del otro lado. Entonces, bueno, de este lado voy a marcar un poquito más. Tengo que hacer que el brillo quede en la parte superior. Perdón, en la parte inferior. O sea, como aquí en medio. Entonces voy a continuar. Ahí está, ¿no? Ya, si acaso, aquí había unas piezas que yo les decía que quedaron como, pues son piezas como de textura de la agarradera, ¿no? Para el mango, más bien para el mango. Entonces le pongo doble línea para marcar que es el mango. Puedo dejarle la sombra, otra sombra en la parte de atrás para marcar todavía más, que se identifique que es el mango y ahí está, ¿no? Pues en realidad no creo que necesite más cosas de este lado. Les digo, no estoy generando los contornos, no pasa nada con que no genere los contornos. Continúo haciendo del otro lado con las mismas líneas, ¿no? Entonces yo sé que en la parte inferior
va un poquito claro en esta parte y genero mis líneas que son como verticales. Esta es una pieza extra, ¿eh? Entonces esta pieza la voy a hacer aparte, este hueco que está aquí. Voy a tratar que la pluma quede un poquito más vertical para que pinte bien, porque si no... A veces es difícil, uno tiene miedo de trabajar con la pluma, porque precisamente no se puede borrar nada de lo que hagamos. Pero también eso nos ayuda como a agarrar un poquito más de confianza. Y si tenemos confianza con la pluma, vamos a tener confianza con el lápiz. Voy a marcar este contorno. Ahí está. Listo. En la parte inferior necesitamos que tenga un poquito más de líneas. Prolongamos las otras líneas que están saliendo. Ahí está, ¿no? Voy a hacer esta pieza que queda en el centro. Esta pieza es un poquito más oscura. Y entonces la voy a hacer con achurados. Lo voy a hacer con un achurado como si tratara de... Como si tratara de abrazar esos botones que están ahí, ¿no? Ahí está. Porque en realidad aquí hay como un color constante. Y fíjense. Listo. Si yo quiero generar volumen, por ejemplo, en la parte inferior puedo hacer las líneas verticales. Y con eso estoy generando mi volumen. El chiste es que se genere la idea de eso, de volumen. Hacer líneas un poquito más prolongadas, un poquito más cortas en algunos casos. Y por ejemplo aquí, pues estas sí son piezas que voy a poder marcar con el contorno. Ahí está, ¿no? Ya están generados esos botones. Ya lo único que me falta en realidad es esta parte de arriba, y esta parte de arriba la voy a hacer con el mismo método que hice del lado izquierdo, ¿no? Entonces es identificar las zonas de luz. Marco mis zonas de luz. Marco mi zona de luz de este lado. De este lado tengo otra zona como de luz también, como que se unen. De este lado también tengo una zona de luz. En realidad en esta parte de sombra solamente está como en esta franja. Ahí le voy a poner donde es el 2. Las zonas de sombra van a quedar, pero de luz quedan en 0. Todo lo demás es 1. De este lado también es zona de sombra. O sea, tiene como esa forma, como de gancho. Y en la parte inferior pues tenemos como zona de luz. Aquí sería 0. Este sería 1. Y listo. Aquí sí le voy a marcar el contorno porque hay un contorno en el... Aquí está, es como la parte donde se unen las dos piezas. Entonces sí lo voy a marcar con una línea. Voy a tratar de que me quede lo más recto posible. Listo. Y esto los voy a marcar así como los estaba haciendo hace ratito, que es primero seguir la misma forma del objeto. Entonces, bueno, yo voy a moverme tantito.
para tratar de tener la misma dinámica del objeto. Ahí está. Voy a quitar esa hoja. Ahí está. Igual esta parte voy a marcar un poquito con la pluma, porque esta tiene otra forma. Ahí lo voy a dejar como el contorno. Listo. Ahora voy a darle volumen. Le voy a dar volumen de este lado. Eso lo estaba haciendo con líneas como en esta dirección, para que se vea que es como del mismo material, ¿no? Que está ahí. Entonces, bueno, aquí creo que podría meter unas cuantas líneas más. Esta es una zona un poquito más clara, entonces tampoco voy a gastar mucho en marcar la pluma, porque les digo, no voy a inventarme volumen, no voy a inventarme pues un volumen que no exista. Aquí, por ejemplo, en el 2 sí hay un volumen, aquí sí está muy marcado el volumen. Entonces, y donde está más marcado es aquí. Si necesito saturar más, meto más líneas, tratando de que queden entre las líneas, ¿no? No encimadas, sino entre las líneas. Ahí está, con el asurado. Continuamos. En la parte superior todavía faltan colocar las líneas. El objetivo de esto es que se vea el volumen. Eso, que mediante un asurado ustedes puedan identificar un volumen. Que aquí ya más o menos está viendo el volumen. El asurado, mientras más pequeño lo hacemos, va a ser más sencillo, pero pues ahorita por eso yo les digo que traten de dominar la técnica y más que de dominarla, de identificar de qué trata, ¿no? De qué trata el asurado, de qué trata la técnica del asurado. Y eso va a hacer que ya ustedes puedan hacer como superficies de manera más sencilla. Ahí está. No dejen de ver su modelo o su pieza o lo que estén trabajando. Para identificar dónde van a ir las sombras.
Esto sí sale un poquito más rápido. Pero bueno, ahí está. Me falta nada más la parte de arriba. La parte de arriba son pues casi puras sombras. Se empezó a perder la tinta. De hecho aquí no importa que lo haga aparte, porque de hecho las líneas no deben de ser continuidad de los otros, de los de abajo me refiero. Se supone que en la parte superior es un poquito más saturado, más oscuro, por eso estoy continuando en esa parte. La ventaja de hacer el azurado es que ustedes no tienen que preocuparse por las formas, tienen que preocuparse por la saturación de los trazos. Mientras más saturado, pues evidentemente más oscuro. A lo mejor aquí puedo meter una guía o una línea extra. Es decir, ya había colocado en ciertos grados, ahora voy a colocar un poquito más acostado, ¿no? Para hacerlo todavía más oscuro en esta parte, que es donde es más oscuro. Listo. Entonces, esta es la pieza. Es una pieza con azurado y es una pieza, les digo, es sencillo el ejercicio, pero sí hay que pensar en estas formas en las que vamos a colocar nuestra saturación de trazados.